Juan capítulo 7, versículos del 10 al 13, dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En los últimos 2 domingos hemos estado viendo una mirada a Cristo. Estamos enfatizando en el impacto de ver a Cristo por quien es, de ver la persona que es el Hijo de Dios, que este es el propósito de Juan, escribir esta carta para que creamos que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos cómo la familiaridad puede ser un obstáculo terrible y puede afectar nuestra relación con Jesús, como lo fue en el caso de los hermanos de crianza. Versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Vimos cómo el más grande descubrimiento en la vida es entender qué significa creer en Jesús. Vimos cómo las causas de la incredulidad son manifiestas cuando tratamos los temas, los asuntos que tienen que ver con el Evangelio, y observamos que Jesús conoce bien su tiempo y espera con paciencia tiempo determinado versus el tiempo mal gastado. Para no dejarnos entretener ni distraer lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que nada de esto proviene del Padre, sino que seamos intrigados, cautivados por la belleza del amor de Dios y la majestad del soberano Hijo de Dios. Hoy vamos a ver la impresión inescapable que causó Cristo sobre toda esta multitud. Impresión inescapable. Jesús, como una figura que no se podía pasar por alto, Él genera reacciones, afectos extremos, tantos de amor como de odio, pero nunca se puede ignorar a Cristo. Juan capítulo 7 de versículo 10 al 13 nos va a llevar por este camino para ver cómo es inevitable la impresión cuando conocemos acerca de Cristo. Nuestro enfoque va a ser el versículo 12, que dice: y había gran murmullo acerca de él. Hubieron muchas murmuraciones acerca de Jesús. Algunos pensaban que era bueno, que era misericordioso, pensaron que era poderoso y generoso, mientras que otros pensaban que era peligroso y engañoso. Jesús, con sus obras y sus palabras, dejó una impresión que nadie se podía escapar de ella. Nadie podía ignorarlo.
o le amaban, terminaban amándole, rindiendo sus vidas a Él, o terminaban odiándole al punto de llevarle a la muerte. Pregunta, ¿sigue siendo así hoy día? Hoy vamos a ver cómo Jesús se demuestra hacia los demás para que andemos como Él anduvo y causemos una impresión según su nombre, para su nombre. El primer punto que vamos a ver es poder bajo control. Poder bajo control. Y eso lo vemos en el versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y si recuerdan, la última semana estuvimos viendo los versículos que preceden, que nos enseña cómo esa conversación ocurrió entre los hermanos de Cristo y Jesús, para que Jesús fuera a la fiesta de los tabernáculos y pudiera ser manifestado, pudiera enseñarles a todos qué es lo que Él hace para ganar momento a su ministerio. Cosa que Jesús le respondió diciéndole, este no es mi tiempo. Jesús mostró sabiduría al evitar la confrontación y el peligro que se acechaba de que estos judíos lo estaban esperando para matarlo, y no fue abiertamente a la fiesta, sino en secreto. No se apresuró al problema, sino que entró como en secreto. Para la tradición de los judíos celebrar este tipo de fiestas, esta es una de las 3 fiestas mandatorias por la ley que tenían que llevar a cabo los judíos. Ellos entraban en caravanas, iban en grupos, normalmente de familias y vecinos, y llegaban a la fiesta anunciándose. Y de esta manera se esperaba que Jesús llegara anunciado por medio de las caravanas, pues en el camino esperando, los judíos líderes estarían esperando a Jesús para verlo entrar. Recuerden que las intenciones de los líderes es eliminar a Cristo. Pero ellos lo esperaban de esta manera y Jesús no llegó de esta manera, sino que viajó en una forma secreta, demostrando su discreción máxima, que fue todo lo opuesto que los hermanos de él le aconsejaron. Jesús es el poderoso, manso y humilde. No buscó popularidad ni que lo notaran. Obedeció la ley a ir a la fiesta, porque era requisito de la ley ir a la fiesta, y aunque estaba por encima de la ley, se sometió a hacerlo. Procuró mantenerse al no abierto. Podemos hacer la obra de Dios en secreto, en tipo de aplicación, sin que sea abierto, sin que sea notable. Jesús nos enseña a estar en dominio propio, a ser mansos, a tener poder bajo sumisión, al no ser arrastrado por las ideas de sus hermanos, ni controlado por el tiempo de este mundo. Jesús apareció a la fiesta completamente como uno que no sería notado, que no sería anunciado, cuando muchos lo estaban esperando de esa manera. ¿Qué dice la palabra acerca de anunciarse a sí mismo? Los cristianos somos llamados a servir a los demás.
no a promocionarnos. Jesús mismo dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En lugar de promocionarnos, debemos ceder al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y a través de nosotros para atraer a otros a Cristo en el servicio de los demás. Notemos la confianza y la tranquilidad de Jesús. Él conocía el plan de Dios e hizo las cosas en el tiempo de Dios, no fuera del tiempo. No fue como uno que se esperaba, no fue a lo rápido, sino que esperó el momento preciso. Jesús tenía conocimiento de la naturaleza humana, sabía cómo reaccionarían estas personas al llegar a Él abiertamente a la fiesta. Por lo tanto, no lo hizo así. Sabía que los judíos procuraban matarle y que su tiempo aún no había llegado. Nosotros, aunque imperfectos, tenemos cierto conocimiento acerca de cómo van a reaccionar diferentes personas, familiares, amigos. Entonces podemos estar tranquilos bajo dominio propio cuando queremos hablar con ellos, cuando queremos servirles. Esto es muy bueno para nuestra aplicación hoy. No somos llamados a ganar argumentos, sino somos llamados a lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. La idea es que nosotros estamos prestos, pero todo lo debemos hacer con dominio, con mansedumbre, con poder bajo sumisión, con reverencia, con respeto al Señor, con temor a Él, ante todo aquel que os demande razón por nuestra fe. No vamos a ganar con palabrerías, sino con demostración de un corazón que está verdaderamente santificado, apartado para el Señor, que solo espera en el tiempo soberano de Dios para presentar defensa, no como un león, sino como una paloma, manso y con gran sentido de reverencia, de respeto, del temor a Dios, por lo que va a decir a una persona para no agredirle, para no causarle destrucción, sino para causarle edificación. Solo por medio de un corazón sometido al Señor y un alto temor reverente a Dios, entonces podemos presentar argumentos bajo mansedumbre. Jesús demuestra su dominio propio primero cómo contesta con sus hermanos y luego cómo aparece en la fiesta sin hacer ningún ruido, como contesta como respuesta a los judíos que le estaban esperando para matarlo. Punto número 2, ¿cuál es la expectativa del mundo? Dicen los versículos 11 y 12, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno,
pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Las reacciones de las personas hacia Jesús en estos dos versículos son fuertes en el sentido de la palabra, y le buscaban los judíos. Eran intencionales, estaban esperándole, no como uno que le buscaba y le hallaron, sino como uno que no podían encontrar. Recordemos que estos son los principales líderes de Israel en el momento. Ellos ya tienen una agenda para arrestar y mandar a matar a Jesús, pero Jesús está en control en todo momento. Mas la tensión entre ellos contra Jesús seguía creciendo al punto de faltar al respeto a nuestro Señor, diciendo: ¿dónde está aquel? Como diciendo: ¿dónde está ese fulano? ¿A dónde se fue? No perdamos de vista que esto es una fiesta religiosa. No perdamos de vista que esta es la fiesta de los tabernáculos, prescrita por la ley para conmemorar el tiempo en que Israel vivió en tiendas de campaña en el desierto como tabernáculos durante su éxodo de Egipto, ya que en el desierto fue un periodo de dependencia total para su provisión y su protección del pueblo. También agradecían a Dios en esta fiesta por las cosechas, y se celebraba al fin de la temporada de septiembre y octubre, por lo que era un tiempo de agradecimiento a Dios por los beneficios obtenidos por medio de la agricultura, recordando que aún en el desierto, donde no había nada, Dios proveyó pan del cielo para cada día de la semana. Y nunca faltó. Esta fiesta servía para recordar lo que Dios había hecho para salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto y para apuntar al pueblo al futuro, esperando al Mesías, el cual andaba entre ellos. En un gran sentido, lo que Juan capturó aquí lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que utiliza Juan refiriéndose a habitar entre nosotros es la palabra tabernáculo, que se puede traducir como tabernaculizó. Jesucristo se hizo como uno de nosotros y se tabernaculizó, se hizo como una tienda de campaña, tal como hubiera extendido su tienda, su carpa sobre nosotros. Qué glorioso momento que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el prometido, el que va a extender su carpa hacia todos, se encuentra en medio de ellos. Vino secretamente en la fiesta de los tabernáculos, fiesta que simboliza aquello que va a suceder acerca del Mesías, pero ellos no le reciben, sino que lo esperaban para arrestarlo y matarlo, aún celebrando una fiesta religiosa. Esto tiene tremenda aplicación para nuestras vidas cuando estamos haciendo las cosas religiosas que debemos hacer, de congregarnos para escuchar la palabra de Dios, de celebrar las ordenanzas del Señor y compartir con nuestros hermanos, pero nuestro corazón no está ahí.
porque tenemos rencor, tenemos odio, y ese es el caso de estas personas que son los que están dirigiendo la fiesta religiosa, pero su corazón está en cómo van a matar a Jesucristo, cómo lo van a arrestar, en qué momento lo van a capturar. Nos muestran 1001 formas las maravillas y tesoros encontrados en Cristo Jesús, mas somos atraídos y abatidos por estructuras religiosas en las que fuimos formados, al punto que si algo no pasa de la manera que pensamos debe de ser, entonces nos enojamos con la iglesia y nos desconectamos. Nuestro corazón no está ahí. Y pasamos a hacer todo lo demás, pero Cristo no está ahí. Te pregunto, ¿no es esto lo que están haciendo estos hombres? Alborotados porque Jesús no está moldeado a la manera de ellos. De verdad están enojados con Jesús al punto que lo quieren hacer matar, lo quieren matar. ¿Y qué mal les hizo Jesús a ellos? Ninguno. Santiago dice que la fe viva se muestra con las obras. Y hemos estado estudiando ese libro y ha sido maravilloso. Los viernes a las 7. Las obras son el fruto. Las buenas obras son el resultado natural de una fe genuina en el creyente. Al experimentar el amor de Dios, los creyentes son motivados a vivir vidas que honran y sirven al Señor con fe, creyendo que verdaderamente es para el Señor, creyendo que verdaderamente lo que hacemos, sea palabras, sean hechos, lo hacemos para la gloria de Dios. La gente común reaccionó murmurando y discutiendo acerca de Jesús. Versículo 12 nos dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Algunos decían que era un buen hombre, otros dijeron que engañó al pueblo. Estaban divididos en la opinión, pero tanto la opinión buena como la opinión mala están escasas de un entendimiento correcto de la persona de Jesús. Esta es la opinión del público. Aun cuando aparece agradable, están lejos de adorarle, pues no han creído en el Cristo, en el Hijo de Dios. Es un requerimiento para salvación. La única reacción correcta es adorar a Jesús como el Hijo de Dios, no porque fue buen hombre, no por las cosas que hizo, sino porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el enviado de parte de Dios. Si después de tanta esperanza que hemos traído, que hemos tenido aquí escuchando los mensajes de esperanza viva, seguimos discutiendo por cosas sin valor, entonces cabe la pregunta, ¿a quién le hemos creído? Si hemos conocido que el Señor es Señor verdaderamente y que Él es la cabeza de la iglesia y que Él ha constituido a unos pastores, maestros, evangelistas que están encargados de su amada iglesia para supervisarla, para dar cuentas por cada uno de aquellos que aman verdaderamente al Señor, entonces
¿Cómo no vamos a creer que todo el sistema de la iglesia que Dios nos ha dado es algo para obedecer, para someternos y no estar con nuestras propias agendas, con nuestras propias ideas? ¿Vamos a responder como lo hizo esta gente bajo una ceguera espiritual? La gente ciega no puede responder al Evangelio adecuadamente, no lo pueden hacer. Y las cosas santas la desprecian. Los tesoros y las riquezas de Cristo los ven como algo mediocre. Oh, pero iglesia, amada iglesia de Cristo, cuando somos alumbrados por la belleza del amor de Dios y la majestad del soberano Señor, entonces cambiaremos realmente de una opinión pública a una convicción personal. Nuestras obras darán testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas y vamos a poder llevar a otros a conocer a ese Cristo real. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Respondió Simón Pedro en Mateo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta. Lo mismo que Juan dice, capítulo 20, acerca de el propósito del libro, que conozca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Claro que la gente va a tener diferentes opiniones acerca de Jesús, pero Pedro solo podía contestar correctamente y afirmativamente porque el Padre que está en los cielos se lo ha revelado a Pedro. Esto no vino de Pedro y podemos debatir este tema en muchísimas maneras, pero tiene que quedarse con el texto. La única solución para la ceguera espiritual es nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Nadie se vuelve cristiano en sus propias fuerzas. No lo puede hacer. Dios tiene que abrir los ojos de la ceguera espiritual. Dios tiene que quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que lata para los propósitos y el afecto de su Hijo Jesús, para que poniendo su espíritu, la obra de su espíritu en el corazón del creyente, que puede entonces ver claramente la verdad que está en su palabra y poder someterse a lo que Dios ya ha dicho. No nos debe sorprender las opiniones de este mundo, incluso las confusiones si Jesús es bueno o engaña al pueblo. No nos debe sorprender eso. Solo los que han sido recipientes del regalo de Dios, que se llama fe, para conocer a Cristo de verdad, de acuerdo al mensaje de la palabra, realmente conocen a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Los demás permanecen en la ceguera, en el pecado,
y deben clamar a Dios por misericordia, porque la ira del Cordero se enciende muy pronto. Punto número 3, el miedo como factor dominante. Y vemos el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aprovechemos el tiempo que ya ha sido definido de parte de Dios para buscar a Dios. Este texto nos habla de el miedo que hay en muchísima gente por sistemas religiosos, por estructuras de formación legalista, miedo que hace que la gente no pueda ser libres y no puedan deleitarse verdaderamente en el Dios que les enseña la palabra, sino que buscan hacer imágenes según sus ídolos. Aprovechemos el tiempo y veamos lo que Dios ya ha definido. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Usted y yo podemos buscar a Dios, pero nunca lo vamos a encontrar si no es por medio de Cristo Jesús, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Busquemos, Él puede ser hallado. Para los creyentes, aprovechemos la solemnidad de una iglesia que predica y cree en la pureza del Evangelio, en la santidad de la iglesia, en la salvación de los demás, en la autoridad, confiabilidad y practicidad de la palabra de Dios. Aprovechemos esta oportunidad para crecer. Ya estamos aquí. Crezcamos en este conocimiento. Deseemos que Cristo verdaderamente resplandezca en nuestros corazones, que la luz admirable del Hijo de Dios sea la luz que estamos buscando todos los días de nuestra vida, que hemos sido llamados de la oscuridad, del pecado, del dominio del pecado, a la luz del reino del hermoso Hijo de Dios. El temor de la religión actual abrió la oportunidad para que, aunque gran murmullo se produjo acerca de Jesús, todo fue hecho en miedo, porque tomaba afrenta, vergüenza, el que fuera identificado con Jesús. Cuando fueron los papás del ciego que Jesús sanó en Juan capítulo 9, estos dijeron a los judíos que estaban cuestionando, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, este iba a ser expulsado de la sinagoga. Juan capítulo 9, versículo 22. Ya estaban alarmados. Y este joven que era ciego, que les preguntó una y otra vez los líderes, ¿cómo es que ahora puedes ver? Él les contesta, pues yo no puedo explicarlo, solamente puedo decir, yo era ciego, ahora puedo ver. Y los papás de él pudieron testificar que él era ciego y ahora puede ver. Pero ¿cómo pasó? No hay otra explicación, sino aquel hombre que estaban esperando, aquel hombre
Él fue el que lo hizo. Los evangelios nos traen una foto de quién es Jesús, su dominio y autoridad sobre todas las cosas, pero también nos trae otra cosa. Nos enseñan las marcas de la incredulidad. Y ese es el miedo que se está enfrentando toda esta gente, de cómo el miedo anda en los ambientes religiosos en aquel entonces y ahora. Iglesia, esto es una foto de lo que el mundo vive actualmente, específicamente el mundo incrédulo religioso. Hacen las cosas, pero su corazón no está ahí. No vivimos así. Vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Los líderes religiosos llegaron a matar a Jesús colgándole de un madero, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, resucitándolo, coronándolo y sentándolo a su diestra hasta que sean puestos todos sus enemigos debajo de sus pies para arrepentimiento y perdón de pecados. Los cristianos no deben de temer el miedo a la persecución, el miedo al rechazo, el miedo a lo ridículo es para paralizarnos. No temamos a la aflicción, ya que es necesario padecer por Cristo de la misma manera que crees en Jesucristo. Es necesario padecer. No temamos a la muerte, ya que morir es ganancia, es estar en la presencia del Señor. Pero si permanecemos vivos, vivamos para los propósitos de la obra del Señor, su iglesia. La valentía es necesaria. Compartir nuestra fe requiere valor, especialmente en un mundo que a menudo se opone a los valores cristianos. El Evangelio es nuestra motivación. El deseo de ver a otros conocer a Cristo nos impulsa a superar nuestros miedos. No nos dejemos paralizar. Aún los miedos en los que fuimos formados, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es la única medicina que funciona. No nos avergoncemos de ella. En conclusión, hoy te invito a analizarte, mi hermano, mi hermana, cómo has respondido a la impresión inescapable de conocer a Cristo. ¿Acaso estás acobardado por la opresión de la opinión del público? ¿Acaso estás acobardado porque temes a la muerte? ¿O vives alumbrado por la maravilla del Verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros? Y vimos su gloria, la gloria del Cordero de Dios Redentor, que se humilló a sí mismo para pagar por ti y por mí nuestros pecados, para que tú y yo vivamos, que soportó la tentación para que tú y yo tengamos dominio sobre el pecado y podamos seguir el modelo de paciencia y mansedumbre que demostró el Señor Jesús.
que cuando exclamó al Padre en dolor propio por los infiernos que iba a probar en esta tierra, se haga tu voluntad, oh Dios, se dio su preciosa vida a la propia muerte para experimentar una separación con el Padre, para que tú y yo tengamos un acceso libre, completamente libre a su trono de gracia. Que cuando resucitó de entre los muertos, se presentó delante de Dios como hombre y como Dios mismo para interceder por nosotros, para que usted y yo tengamos vida y esperanza viva en la maravillosa obra que Él ha logrado. Creer en el mensaje del Evangelio es creer que Jesús es soberano sobre toda situación, que Él es Señor y es Señor del universo y es Señor de nuestra vida también. Cristo es nuestra libertad, nuestras vidas son su posesión. Él las compró con alto precio. Ningún poder, ningún afán nos podrá arrebatar de sus manos poderosas, gloriosas. Nadie puede ignorar a este Jesús, pues todo ojo le verá y toda rodilla confesará que Cristo es el Señor. Así que honremos al Hijo mientras hay tiempo, pues pronto se enciende su ira. Qué consuelo tan maravilloso que tengamos hoy día, que nos asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, que hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Dios a su Hijo amado inmoló, quebrantó para que tú y yo seamos perdonados en esa preciosa cruz. Oh, qué gran precio Él pagó. Gracias, Dios, que nos has dado tu hermosa palabra para que no seamos conformados a los miedos de este mundo, a las estructuras de este mundo, sino que bajo dominio de tu poder podamos ser libres verdaderamente. No por algo que nosotros hemos logrado, sino por tu gracia y tu gran poder exhibido en esa gloriosa cruz. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.